Bien, ahora vamos a hablar de las condiciones que amenazan la vida de los pediátricos. Y aquí vamos a hablar de algunas condiciones que afectan y porque sobre todo en el fondo van deteriorando la vida del paciente pediátrico en una amenaza de vida o muerte. ¿Ok? Bien, eh, como bien decía, ponen en peligro la vida de este paciente pediátrico, como por ejemplo la dificultad o insuficiencia respiratoria cuando este paciente no tiene la capacidad ventilatoria de poder ejercer una ventilación normal, ¿cierto? Sin el uso de musculatura accesoria, una ventilación sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Cuando hablamos de bradicardia, ya cuando estamos hablando de bradicardia en un paciente lactante, por ejemplo, ya estamos pensando en que el equipo ya se está preparando para un PCR en este paciente, que por sobre todo cuando se habla de bradicardia en lactantes, ya estamos pensando en una vía aérea avanzada y una reanimación cardiopulmonar. Perfecto. La taquicardia, estamos hablando también de shock, y que por supuesto que todas estas nos van a conducir a un posible paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer las diferencias de dificultad respiratoria versus la insuficiencia respiratoria, como yo bien anteriormente mencionaba. Entonces cuando hablamos de dificultad respiratoria estamos hablando de cuando, por ejemplo, semipermeable y abre fácil la vía aérea, ahí estamos hablando de una dificultad respiratoria. ¿Ok? Cuando podemos a lo mejor permeabilizar la vía aérea y lo que es la apertura de la vía aérea es de fácil acceso. Se habla de una taquipnea, dificultad respiratoria. ¿Ok? Cuando hay una exacerbación, cuando hay una mayor ventilación por necesidad hemodinámica y respiratoria y ventilatoria. También, bueno, todo lo que son las taquipneas se debe verificar la función neurológica en los pediátricos. Muchas veces hay algunas alteraciones en el bulbo raquídeo, el cual es el encargado de mandar la señal ventilatoria y mejorar el patrón ventilatorio. Por ende, también se debe enfatizar respecto al sentido neurológico en los pacientes pediátricos. ¿Ok? Bueno, los musculares accesorios, sonidos claros, ¿verdad? Vamos a poder ocultar al paciente, verificar si es que hay algún estridor eh, y que por supuesto acá lo ideal es que el murmullo pulmonar esté siempre presente en ambos campos pulmonares, o sea que a la ocultación yo no escuche ruidos anómalos. La taquicardia también va a ser parte de lo que es la dificultad respiratoria. Cuando el paciente pediátrico esté agitado, pálido, y acá también podemos incluir la parte cianótica, cianosis peribucal y distal. Y versus, ¿cierto? Versus la insuficiencia respiratoria, que por sobre todo la insuficiencia respiratoria va a ser mucho más crítica que la dificultad. Ya va a haber eh, propiamente tal una ausencia de ventilación o van a haber apneas mucho más extendidas o largas. ¿Ya? La obstrucción de la vía aérea, cuando no se logra desobstruir este paciente, va a conllevar una insuficiencia respiratoria. La bradipnea, o sea, la poca ventilación en este paciente, probablemente ventile cada 20 o 23 segundos. En un pediátrico eso es grave. Eh, Anormales o no anormales, si es que no existen, ¿verdad? Porque a lo mejor al no ventilar ya no va a haber ni siquiera uso de musculatura accesoria, no va a estar presente. Insuficiencia respiratoria también podemos clasificarla como en la bradicardia. El paciente, después de todo este esfuerzo ventilatorio que ejerció, no va a tener la fuerza para poder contener, digamos, sus órganos más vitales o sus órganos diana
Y bueno, importante también hablar de los tipos de shock, considerando el shock hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, el obstructivo. Entonces, para cada uno de estos tenemos distintas definiciones, y acá es cuando también hablamos de las 5H y las 5T del paro cardiorrespiratorio o del paro cardíaco. Por ende, es importante poder revisarlas. Bien, así que vamos a ello. De todas formas, en cada uno de sus manuales está la parte clínica, la cual habla de los diferentes tipos de shock que pueden existir en los pacientes pediátricos. Y bueno, vamos a comenzar por el shock hipovolémico, uno de los más importantes, ya que por supuesto también vamos a tener que también aplicar el manejo inicial del ABC o también la muestra o toma de muestra de la glucometría, un hemogluco. Importante, aplicar el BLS si está indicado por el líder del equipo en caso de que este paciente esté en PCR, si es que aún no hemos identificado el tipo de shock, ¿ok? Y el no hemorrágico es uno de los más comunes en los pacientes pediátricos. Como dato para las personas que aún no están muy insertas en el mundo pediátrico, el shock hipovolémico no hemorrágico es uno de los más comunes en los infantes, porque el paciente pediátrico se deshidrata fácilmente, muchas veces a lo mejor alguna bacteria estomacal, vómitos, defecación líquida, ¿verdad? Esto va o puede conducir, más bien dicho, a un shock hipovolémico no hemorrágico en un paciente pediátrico. Así también los problemas gastrointestinales que puedan tener. Y ante estas circunstancias se va a indicar 20 ml por kilogramos, ¿cierto? De suero fisiológico, o también vamos a poder aplicar el Ringer lactato en bolo, ¿cierto? Y asimismo repetir. Si después de 3 bolos este paciente continúa en la misma situación fisiológica, vamos a estar pensando en vasopresores de lleno, en lo que es la administración. ¿Ok? Así también vasopresores o corticoides si es que se tratase de un evento de paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio en este caso. ¿Ok? Y cuando hablamos del hemorrágico, vamos a hablar también de el controlar la hemorragia, por supuesto, porque no vamos a poder aplicar un buen BLS si es que este paciente tiene una hemorragia o es un pediátrico que cayó de altura, sufrió un traumatismo, ¿verdad? Para poder hacer una buena compresión, para poder hacer buenas compresiones torácicas, vamos a tener que controlar la zona de la hemorragia, vamos a tener que identificar si es un sangrado o una herida exsanguinante y un sangrado arterial, y que este sea controlado para que la administración de compresiones sea positiva. También se le va a designar el mismo tratamiento, digamos, desde los 20 ml por kilogramos de suero fisiológico, o también como opción el Ringer lactato en bolo. Esto se repite también por 3 veces. Transfusión lo antes posible si es necesario por la pérdida de sangre. Bueno, también vamos a hablar del shock distributivo. El manejo es el mismo respecto a lo que es el ABC y la toma del hemogluco. Vamos a aplicar el BLS si el líder del equipo lo designa, por sobre todo recordar que el BLS es el soporte vital básico. Vamos a hablar de séptico y respetar el mismo algoritmo, ¿cierto? Vamos a repetir lo que es la fluidoterapia en la esencia. Asimismo, vamos a repetir el Ringer lactato o vamos a repetir el suero fisiológico en 20 ml por kilogramo. Administrar por lo menos 3 bolos, ¿cierto? Y si el paciente no verla su condición, vamos a tener que también pasar a los vasopresores que estaban indicados en la diapositiva anterior, ¿ok? Cuando hablamos de shock anafiláctico, en este caso shock distributivo pero racha anafiláctico, vamos a hablar de la epinefrina intramuscular, ¿ok? Vamos a hablar de la epinefrina intramuscular, 20 ml por kilogramo. Vamos a hablar del suero fisiológico en bolo o Ringer lactato, utilizar antihistamínicos y en este caso corticoides. Perfecto. Y si hablamos de un shock neurogénico, también vamos a repetir la misma ronda, 20 ml por kilogramo,
suero fisiológico o del Ringer lactato. Si es que no hay una respuesta positiva frente a este estrés, frente a estos tres planos, vamos a tener que pasar sí o sí a las drogas de paro. Bueno, siempre es de importancia la monitorización del paciente, el trazado eléctrico que podamos estar evidenciando en el monitor, ¿verdad? Vamos a hablar del shock cardiogénico, también uno de los más comunes. El manejo inicial va a ser el mismo. El ABC, vamos a hablar también de una toma de glicemia, vamos a hablar del soporte vital básico en caso de que este paciente lo requiera y esté indicado. El shock cardiogénico también habla de las bradiarritmias y las taquiarritmias. Otras causas que también son frecuentes es la miocarditis o la cardiomiopatías, ¿ya? Las cardiomiopatías congénitas, sobre todo en los pacientes pediátricos. Respetar el mismo algoritmo por cada uno, de 5 a 10 ml por kilogramo. Vamos a utilizar suero fisiológico o Ringer lactato, siempre y cuando esté autorizado por el líder del equipo. Considerar la infusión de vasoactivos y el cardiólogo que esté ahí atento a lo que es este tipo de shock que por supuesto puede acabar con la vida del paciente, y vamos a tener que estar pensando sí o sí desde un BLS pasar a un ACLS rápidamente, que sería el soporte vital avanzado. Y bueno, cuando hablamos del shock obstructivo, va a ser uno de los más perjudiciales y más comunes según las estadísticas. Vamos a tener que iniciar con la glucometría, que sería la toma del hemoglucotest. Vamos a iniciar sí o sí el BLS aplicando y basándonos siempre en el soporte vital básico, si es que está indicado, y dependiendo de la circunstancia que está afectando la hemodinamia de este paciente pediátrico, hablando de que se podría tratar un shock obstructivo por neumotórax a tensión, por descompresión pleural, ¿ok? Si este paciente llega con este neumotórax, se debe pensar de inmediato en una positiva descompresión pleural. El taponamiento cardíaco, que generalmente lo provoca la pericardiocentesis, y también vamos a utilizar los mismos ml de la misma ventana anterior, los 20 ml por kilogramo. Vamos a estar pensando en suero fisiológico o Ringer lactato. El embolismo o tromboembolismo pulmonar, que también puede ocurrir, ¿verdad?, ante una patología coronaria en un paciente pediátrico. El tromboembolismo pulmonar se va a tratar principalmente con los 20 ml kilogramos, ¿cierto?, de suero fisiológico o Ringer lactato, y va a estar de inmediato ahí el médico que esté tratando, o también puede ser el médico que esté a cargo del equipo de atención frente a este tipo de shock. Importantísimo conocer el rol de cada uno de los funcionarios, conocer el rol de uno de los de cada uno de los funcionarios de prehospitalaria o equipos de avanzada. Y finalmente vamos a estar hablando, en estas pocas ventanas que nos quedan, de paro cardíaco en zona pediátrica. Cuando nosotros identificamos a un lactante, a un pediátrico, a un niño inconsciente, vamos a tener que llegar al lugar de la escena, asegurarla y verificar la respuesta de este pediátrico. Vamos a poder moverlo, vamos a poder realizar estímulos que puedan molestar al bebé y generar una respuesta neurológica, como lo muestra la imagen D. En caso de que no tengamos ninguna respuesta, ¿cierto?, una vez que vamos también a comprobar su vía aérea, que no esté obstruida, el color en su rostro, el tema cianótico, ¿cierto?, vamos a tener que también palpar arteria braquial para buscar un pulso positivo, un pulso demostrable, ¿cierto?, que en ese momento me indique a mí si yo puedo identificar un ritmo o no, o un pulso o no, de tal forma que si no encuentro un pulso débil por debajo de los 60 latidos por minuto, vamos a tener que comenzar la reanimación cardiopulmonar. Bueno, haciendo referencia al paro cardíaco, vamos a hablar también de las compresiones en el lactante y niño. Acá en lactantes se especifica en la teoría de 0 a 12 meses de edad
tendría que ser esta la posición, como ustedes ven en la ventana B. Compresión en la zona intermamilar con 2 dedos, ¿verdad? Y poder generar 30 compresiones de rescate. Para verificar el pulso del lactante o de este bebé, vamos a buscar arteria braquial. Generalmente se realiza en niños y en lactantes esta intervención para buscar pulso, ¿ya? No se realiza la toma de pulso en el cuello porque sabemos que los bebés tienen un cuellito demasiado corto, por ende va a ser mucho más complejo, más difícil poder verificar un ritmo pulsátil, ¿ya? En el caso de que existieran dos operadores de rescate, vamos a establecer la teoría de la cual habla 15 es a 2, y en ese momento vamos a poder cambiar la posición de compresiones con 2 dedos, ¿cierto? Como ustedes ven en la imagen B, vamos a pasar a imagen C. Una vez que hayan dos operadores, vamos a estar comprimiendo 15 veces por 2 ventilaciones, 15 veces 2 ventilaciones, así sucesivamente. En caso de que solamente seamos un operador, vamos a tener que estar haciendo la dinámica de 30 es a 2, como lo muestra en la imagen B, ¿cierto? Y estar comprimiendo a 1/3 del tórax en profundidad, dejar que este también vuelva a la expansión necesaria para que sea una compresión eficiente y de calidad. Y bueno, en todo momento se va a tener que respetar el algoritmo desde un inicio hasta el fin. ¿Okay? Vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar en lo posible, tanto en zona prehospitalaria como intrahospitalaria, que sean 2 los operadores de compresiones, para que podamos tener buenos relevos y en ese momento podamos estar hablando de una RCP de alta calidad. Vamos a iniciar las ventilaciones en este bebé que no tiene sospecha de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿verdad? Nosotros lo identificamos como PCR, como paro cardiorrespiratorio. Algo ocurrió, pero no lo conocemos en ese momento. Perfecto. Por ende, nadie del equipo sospecha en ese momento de enfrentarse al paciente como de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Lógicamente que vamos a ir a ese punto, pero en el momento que lo traen, nadie sospecha. ¿Ok? Entonces, desde ya, iniciar la reanimación cardiopulmonar, iniciar ventilaciones con bolsa mascarilla y suministrar oxígeno, por supuesto, con la indicación médica a cargo del equipo. ¿Ok? Vamos a estar haciendo compresiones, como dije anteriormente, idealmente 2 operadores de rescate, y la ventilación debe ser muy precisa, concisa, despacio, ¿verdad? A medida de que el operador 1 va comprimiendo, yo podría ir ventilando según la necesidad del paciente, ¿ok? Más a eso sumarle que debemos conectar sí o sí la sonda de oxígeno para que este paciente pueda ser por lo menos perfundido en los órganos diana o más vitales, ¿ok? Generalmente, después de esa primera intervención, esta continúa y se van distribuyendo el resto de los algoritmos mientras la primera aún prevalece. El ritmo es desfibrilable o no, ya tenemos instalado el DEA en este tipo de pacientes. El desfibrilador ya está buscando ritmo. En caso de una zona hospitalaria, el líder a cargo va a verificar según monitoreo y buscar un ritmo desfibrilable según la onda de conducción para poder aplicar ciertos joules en este paciente pediátrico. Asimismo, el sector prehospitalario se va a ver enfrentado con un desfibrilador externoautomático, y este DEA va a tener que buscar un ritmo desfibrilable, hablando de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular sin pulso. ¿Tenemos descarga? Bueno, si tenemos descarga, administrarla y continuar con la RCP, salvo que el desfibrilador me indique que me detenga. ¿Ok? En el sector hospitalario, una vez que, por ejemplo, yo instalo el desfibrilador o no encuentro un ritmo desfibrilable, hablando de que posiblemente se trate de una sistolía
o una actividad eléctrica sin pulso en el paciente, vamos a tener que administrar de inmediato por orden médica adrenalina, lo antes posible. Después de la administración, vamos a continuar con el ciclo de RCP por 2 minutos. Perfecto. Obtener y estar pensando en un acceso intravenoso para poder administrar seguidillamente adrenalina. ¿Ya? Vamos a tener que estar pensando en adrenalina de aquí en adelante. Por lo menos la segunda parte de compresiones va a contemplar adrenalina cada de 3 a 5 minutos. ¿Ok? Considerar el manejo avanzado de la vía aérea. En ese momento ya se saca la mascarilla y se piensa en una intubación en este paciente pediátrico. El manejo avanzado por el líder del equipo o un personal que esté entrenado en lo que es la vía aérea, y el uso del capnógrafo para tener una inserción mucho más precisa. El ritmo desfibrilable posteriormente en el sector hospitalario, sí. Bueno, si esta es desfibrilable, vamos por ese punto. Vamos a desfibrilar para saber qué ocurre antes de la administración de medicamentos. Vamos a desfibrilar nuevamente. Después de ese parámetro debemos verificar qué va a ocurrir con este paciente, si es que vuelve a la vida o el líder del equipo indica repetir el procedimiento. ¿Ok? En el caso prehospitalario, vamos a administrar una descarga, vamos a continuar con las compresiones, ¿verdad? Administración de adrenalina en caso de que se trate de una ambulancia avanzada, ¿verdad? Y contemplar como la misma seguidilla de búsquedas como el sector hospitalario. Si se repite una segunda descarga aún sin respuesta, aplicamos la descarga en el DEA y vamos a tener que continuar con el ciclo de RCP por lo menos por 2 minutos y estar pensando en medicamentos como la amiodarona o la lidocaína, ¿verdad? Tratar las causas reversibles, lo posible, si este paciente vuelve a la vida, que sea un paciente de cuidado y que sea monitoreado por el equipo médico. Entonces, cuando estamos pensando en monitorización o estamos pensando en los tipos de ritmos, estos serían algunas imágenes para que ustedes puedan tener una idea de lo que podrían visualizar en un monitor cardíaco, ¿ya? Entonces, del paro cardiorrespiratorio vamos a identificar algunos ritmos electrocardiográficos, ¿ok? Y la principal, que sería la taquicardia ventricular, que esta sí o sí va a ser desfibrilable porque en el fondo vamos a tener un ritmo para poder desfibrilar o resetear el corazón en este caso, ¿ya? Taquicardia ventricular sin pulso, vamos por esa. Fibrilación ventricular sin pulso, vamos por esa. Actividad eléctrica sin pulso, tenemos algunos ritmos que no son desfibrilables y esta sería actividad eléctrica sin pulso, la famosa AEPS, ¿ya? Y también vamos a tener la asistolía, ausencia de ritmo, que tampoco va a ser desfibrilable. Este cuadrito también lo van a tener ustedes posteriormente. Y considerando algunas causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, ya entramos a actualización completa, porque al principio cuando yo nombré las 5H y las 5T eran del curso anterior, perfecto. Eso quedó en el pasado, ahora se contemplan 6H y 6T. Ya dejó de regir lo que eran las 5H y las 5T, ahí como asesoría de examen, para que ustedes lo tengan ahí registrado, ¿ya? Y por lo menos las causas que ustedes ven acá son todas reversibles ante el paro cardiorrespiratorio. Yo les aconsejo que puedan sacar una fotito ahí para que lo tengan contemplado en caso de que aparezca una pregunta en el examen. Vamos a hablar de los cuidados post PCR. ¿Okay? Vamos a hablar de los cuidados, de lo que contempla todo lo que fue la reanimación cardiopulmonar en un paciente que ya está estabilizado en una UCI, en una UTI, ¿verdad? Esto es, por supuesto, en la estrategia intrahospitalaria. Y bueno, cumpliendo con la meta y la estrategia de todo lo que pudimos hacer con este paciente, de regresarlo a la vida, de poder darle una nueva oportunidad a este paciente pediátrico, vamos a tener cuidados post
paro cardiorrespiratorio. La reanimación no termina con el retorno de la circulación espontánea. Los pacientes pueden volver a tener episodios críticos después de una parada cardiorrespiratoria. Vamos a tener que prevalecer que la prevención del tratamiento sea la correcta, ¿verdad? Y que ésta se mantenga según orden médica. Para niños que no se recuperaron con la conciencia, ¿cierto? Se debe considerar siempre el manejo de la temperatura en objetivo, la monitorización correcta y constante de lo que es el electrocardiograma y el retraso de decisiones ante el pronóstico hasta por lo menos 72 horas después del retorno de la temperatura. ¿Ok? Vamos a tener episodios de hipotensión, hipercapnia o hipocapnia, hipoxia o hiperoxia. Ya podemos tener esos episodios después de una parada cardiorrespiratoria, por ende vamos a tener que tener eso siempre, digamos, en mente para que estos tipos de pacientes no vuelvan a recaer a la misma situación crítica en la cual estuvieron. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta jornada de capacitación y formación. Esperamos de corazón que les haya gustado todo lo que fue el soporte vital pediátrico a grandes rasgos. Mucho éxito en los exámenes y vayan siempre actualizando y formando sus conocimientos paso a paso. Recuerda esta frase: eres lo que entrenas. Un abrazo.